Vivimos en una época polarizada, donde parece que hay muy poca base para una política del bien común. Y una de las características más perjudiciales de la polarización es que la gente solo escucha opiniones que refuerzan lo que ya cree. La filosofía nos insta a reflexionar de forma crítica sobre nuestras propias creencias y convicciones. Y nosotros como individuos somos así. Intentamos descubrir cuáles son nuestras propias creencias. También es cierto que nosotros como ciudadanos a menudo no estamos de acuerdo con la definición de bien común, que no estamos de acuerdo con una u otra política. La filosofía examina las premisas fundamentales sobre el bien y el mal, sobre lo que es justo o injusto, sobre qué significa vivir bien. Tenemos que enseñar el arte del debate político, incluyendo el arte de escuchar, que es una habilidad cívica muy importante. El arte de escuchar, no solo oír lo que otras personas tienen que decir, sino entender las razones y principios detrás de sus opiniones, sobre todo aquellas con las que no estamos de acuerdo. Y creo que una parte de lo que hace que la filosofía sea emocionante e inspiradora es que habla del mundo en el que vivimos. Y los argumentos que esgrimimos y las conclusiones a las que llegamos marcan la diferencia en nuestra forma de actuar en el mundo como individuos, pero también, en muchos casos, colectivamente. El diálogo y el discurso democrático genuino es un arte perdido. Es un arte perdido porque la gente ha perdido la fe hasta en la posibilidad de debatir con personas que no están de acuerdo con ellos. Creo que es una de las razones por las que el discurso público de las sociedades democráticas de todo el mundo parece ahora tan vacío y tan hueco. Es vacío y hueco porque casi tememos hablar con nuestros conciudadanos sobre grandes cuestiones como la justicia, la ciudadanía y el bien común, porque tememos no estar de acuerdo. Creo que debemos superar esa reticencia a plantear grandes cuestiones éticas en la plaza pública. Ahora bien, la única manera de lograrlo es cultivar ciertos hábitos y normas de civismo y respeto para que esos diálogos puedan ser fructíferos y puedan ir bien. Y esa es la tarea de la educación cívica. Creo que nuestras instituciones educativas deben desempeñar un papel importante en la creación de estas normas y hábitos de diálogo civil. ¿Cómo ves el papel de los padres respecto a este tema? Creo que los padres pueden empezar temprano a educar y orientar a sus hijos a reflexionar sobre lo que está bien y lo que está mal, lo que es correcto o incorrecto, lo que es justo o injusto. Yo recuerdo, tenemos 2 hijos y desde que eran muy pequeños, acababan de empezar la escuela, teníamos debates casi todas las noches durante la cena, tal vez sobre algo que había pasado en la escuela, algo que uno de nuestros hijos creía que tal vez era injusto, tal vez el maestro había sido injusto con un alumno por alguna razón, y debatíamos estas cuestiones. Eran cuestiones muy concretas. Y nuestros hijos crecieron con el hábito de discutir, debatir y analizar desde muy jóvenes. Ahora bien, no estamos sugiriendo que deban comenzar con Platón e Immanuel Kant, pero comenzar con cuentos para niños pequeños es una manera de iniciar la reflexión ética y el debate. Es necesario diseñar un sistema educativo que anime a los estudiantes a explorar, a averiguar quiénes son y cuáles deberían ser sus propósitos en la vida.